llegué a Montevideo allá por el mes de enero del 41. Yo que anduve el mapa entero me quedo en Montevideo, que es la flor del mundo. Yo llegué a Montevideo allá por el mes de enero del 41. Yo que anduve el mapa entero me quedo en Montevideo, que es la flor del mundo. Montevideo, bella tacita del plata, bajo tu cielo de estrellas se vive y se sueña y todo es amor. Montevideo, bella tacita de plata, bajo tu cielo de estrellas se vive y se sueña y todo es amor. Acá empieza 18 de julio, la principal avenida de Montevideo. Hasta el cordón va al lomo de una cuchilla. Tiene aproximadamente 3 kilómetros y a lo largo de su historia ha cambiado drásticamente de usos, de oferta para la gente que la transita, de mobiliario urbano, de iluminación y hasta con el arbolado. En un momento desapareció absolutamente. Luego se recuperó, se volvió a replantar una parte. Y ahora hay un proyecto que plantará lo que falta. Pero más allá de los cambios en su aspecto, en sus usos, más allá de todo eso, más allá de las idas y venidas, de las marchas y contramarchas, de todos los proyectos que se hicieron sobre esta avenida, me animo a decir que 18 de julio fue, es y será referencia. No solo para los y las habitantes de Montevideo, sino también para la gente que viene del interior y también para los extranjeros. Este lugar además es un lugar de celebración, es un lugar elegido para la reivindicación. Los y las invito a recorrer todas las dimensiones de Montevideo y su avenida. En la Guía Arquitectónica y Urbanística de Montevideo se identifican 3 tramos bien diferenciados para 18 de julio. Veamos cuáles son. El primero empieza en la Plaza Independencia y termina en Ejido. Y es la expansión, la primera expansión del Montevideo extramuros. Corresponde a la Ciudad Nueva y por lo tanto expresa el ideal de la principal avenida que tenía la ciudad para sí misma. Y por lo tanto también es la que presenta mayor cohesión y mayor coherencia. ¿Cuáles son sus rasgos? Uno de sus rasgos principales es el valor patrimonial, que se expresa, por ejemplo, en obras de arquitectura que son obras de arte. Sí, hay muchos estilos en este primer tramo de 18 porque hay muchas vanguardias involucradas. Sin embargo, hay una armonía por la calidad de las obras y también por las alturas. Hay algo distinto, hay algo distintivo, que son los palacios. Ya nos ocuparemos de ellos más adelante, como este que tengo atrás, el Palacio Rinaldi. Otro rasgo característico son las galerías, que se abren a la avenida y proponen una extensión bajo techo del paseo. El lujo de las salas de cine y espectáculos, de las cuales muchas lamentablemente ya no existen, pero algunas, como esta, sobreviven. Y por supuesto las marquesinas, con ese avance y retroceso sobre la avenida que a veces impedía ver los edificios y que por suerte
está en franca retirada y volvieron y se replegaron a su lugar original. El segundo tramo de 18 empieza en Ejido y termina en Avenida Fernández Crespo. Ya no es tan regular como el primer tramo. Esto primero por la disposición del damero, pero también porque ya de arranque se inicia con una pequeña curva que tengo acá detrás. Tampoco hay una planificación inicial tan clara. Hay diferentes retiros, espacio de retiro, hay diferentes alturas. Hay edificios que se fueron sustituyendo o sumando a lo largo de las décadas. A partir de la Plaza de los 33, la caracteriza los grandes edificios públicos. Y finalmente, el tercer y último tramo va desde Arenal Grande hasta el Obelisco, donde termina 18 de julio. Y como pueden ver, ya no es tan caminable, no es tan amigable para el peatón. Acá manda la circulación vehicular. Lo primero que te voy a preguntar, Tatiana, es, ¿te gusta 18 de julio? Me encanta 18 de julio, es una avenida increíble y creo que nos representa a nosotros como uruguayos. Creo que tiene la escala, el tamaño, el diseño, la mezcla de cosas, de estilos. Creo que nos va como muy bien a nosotros. 18 me parece que es espectacular y que hace a Montevideo y al Uruguay. Bueno, hablas de eso de la escala, porque comparado con una avenida principal de la capital de otros países, 18 es chiquita, ¿no? Sí, parece chiquita y para entender por qué es chiquita creo que nos tenemos que ir como un poco para atrás y pensar que en donde estamos ahora, en tiempos de la colonia, era el Campo de Marte, ¿no? El lugar que se conoce como el Ejido, el lugar que de la distancia desde las murallas, Bala de Cañón Mediante, hasta el Ejido que tenemos ahí atrás, no había nada. Era un lugar estratégico, defensivo. Entonces, en este lugar, que vamos a decir la verdad, habían algunas construcciones, pero no estaba permitido construir nada. Cuando el Uruguay finalmente se independiza, después de un largo proceso, se conforma como nación, una de las primeras cosas que se decide es, bueno, vamos a demoler las murallas y ampliar Montevideo con un primer ensanche diseñado por el ingeniero Reyes, que traza en 18 de julio y con ese primer ensanche que iba justamente hasta el Ejido, el primer Montevideo republicano, independiente y nacional a lo que es todo el Uruguay. Entonces, la escala viene de ahí también. Es un primer pequeño ensanche y la escala también quedó condicionada a ese tiempo y ese lugar. El primer ideal es bastante modesto. Ese de Reyes es un trazado muy lineal, muy cuadrícula. No era ni más ancha que las otras calles. 10 años después se dan cuenta que, bueno, este país se las trae
y dicen, bueno, vamos a hacer una avenida con un poco más de carácter, más como un esteticista, más bella, vamos a decirle así, y se contrata al arquitecto italiano Carlo Zucchi, que traza, sí, ahora sí, define este primer tramo de 18 de julio con más ancho, no tanto como los de los otros países, pero sí más ancho, con ciertas veredas, y es el que define como la caracterización urbana más importante, tanto del inicio como del centro de este 18 de julio, que es la Plaza Cagancha, que es el eje central de todo el diseño urbano de Zucchi, que después quedó como en el futuro ese eje y esa importancia que tiene la Plaza Cagancha. ¿Por qué le llamamos palacios a esos edificios y que acá en este primer tramo de 18 hay un montón? Bueno, son palacios auto reconocidos, vamos a decirlo así. El nombre de los edificios es palacios. El Palacio Salvo, el Palacio Montero, el Palacio Municipal. Y quizás viene como, bueno, esto de ser una república independiente, republicana, laica, que no tiene monarquía, etcétera. Bueno, estos son nuestros palacios, son manifestaciones como de la urbanidad, vamos a decirle así, que bueno, el Uruguay siempre fue como tuvo una característica muy urbana y que quizás que también que le va bien en esto de los palacios urbanos, que sean nuestros palacios. Estamos en el medio de 18 de julio, Agustín. ¿Y qué sentís? Bueno, ¿qué siento? Siento muchas cosas. Cuando me preguntaron un lugar donde hacer la entrevista, a mí me pareció que este era un lugar interesante por varias razones. En primer lugar, porque estamos al lado del Palacio Díaz, que es un edificio increíble, un edificio emblemático de esta avenida de los años 20 y un palacio que era en su época uno de los edificios más altos de la ciudad, que usaba una tecnología innovadora para la época y que reflejaba, yo pienso, como un poco las ambiciones que había en esa época para la ciudad y lo que representaba 18 de julio en esa época, que era como el centro de la ciudad y donde ocurría la acción. Y bueno, y la gente con dinero quería construir su edificio en 18 de julio. Bueno, y la familia Díaz construyó su palacio acá y
y era un palacio como futurista de una ciudad que estaba creciendo mucho y bueno, eso por un lado. Y yo vivía acá y entonces, bueno, me pareció interesante. Bueno, este edificio es un edificio que se construyó un poco en la misma época que el edificio más alto de Nueva York, el Chrysler. Los rascacielos. Bueno, los rascacielos de Nueva York, Porque es de la tipo fines de los años rascacielos. 20. Y es tipo rascacielos y bueno, y era como en esa cuestión. Y tiene una torre y yo vivía justo en el penúltimo piso de la torre, en el piso 16, con una vista tremenda a toda la ciudad. Es un apartamento que era un monoambiente, pero que era increíble. Para subir, llegás en el ascensor y después tenés que subir una escalera de caracol. Y bueno, es uno de los tesoros escondidos que hay en esta avenida. Y la Plaza Cagancha cambió totalmente, porque en un inicio era una plaza. ¿Cómo es esa historia de la evolución de la Plaza Cagancha? Bueno, la plaza en este primer diseño de Zucchi era una plaza monumental de representación. La Plaza de Cagancha, que refiere a bueno, una de las primeras batallas ganadas, su nombre, y que se diseña con un enjardinado en el que participa también un paisajista francés, que creo que era Thais. Y se diseña como bueno, un lugar de representación de lo que es un nuevo Estado republicano. Y ahí se instala el primer monumento también, que hoy en día lo tenemos ahí, que es la Columna de la Paz, que es una escultura de José Livi. Y ese es el primer monumento que el país instala como monumento. Al principio, el edificio de la Intendencia de Montevideo estaba en la Plaza Cagancha. Era el Palacio Jackson, que ahora ya no existe más, fue demolido. Pero ese fue efectivamente el primer lugar donde la Intendencia de Montevideo tuvo su lugar. La Plaza Cagancha se transforma por fines utilitarios, digamos, se le quita todo. Sí, tuvo como varias etapas de reformas y la última creo que es en 1940 cuando se define, bueno, por una cuestión bien utilitaria, que es facilitar el tránsito de 18 de julio, bueno, dejar que la plaza sea plaza, ¿no? Se parte en dos, se traza la avenida como más priorizando los autos, también es una cuestión muy de época, ¿no? En esa época el auto ganaba como importancia mucho más que el peatón. La Plaza Cagancha es el kilómetro cero de nuestro país, es el lugar donde empiezan todas las mediciones y donde recoge también todas las expresiones que llegan desde los distintos rincones del país, porque es como el lugar que efectivamente fue pensado como el de representación de una república independiente joven que era Uruguay en ese momento. Claro. Y también ahí, bueno, de ahí partían los ómnibus también, ¿no? O sea, eso también. 18 era lo que ahora podemos pensar que es Tres Cruces. Sí. ¿No? Era todo 18. Era todo. Hace unos años vino Jan Gehl, un urbanista danés, y él hizo un estudio, bueno, propuso un estudio de la avenida y en ese estudio se medían muchas cosas. Yo participé como voluntario y dentro de las cosas que había que hacer era contar la cantidad de personas que pasaban en los distintos medios de transporte. Y dentro de eso la cantidad de personas que pasaban caminando y se encontró que en el pico del día se llegaba a más de 5.000 personas por hora. Pero que a lo largo del día en promedio tiene unos 3.000 personas por día que pasan por esta avenida y que eso es comparable con avenidas principales de otras ciudades importantes del mundo. No tenemos la prioridad de los peatones en 18. Y bueno, y eso es otro aspecto que me interesaba de este espacio porque también refleja un poco eso, cómo hoy por hoy los peatones no parecen tener la prioridad. En ese sentido también me resultaba interesante este lugar porque, bueno, es un lugar que no es el ideal para hacer una entrevista justamente porque hay un montón de ruido, porque la vereda es bastante angosta. Y bueno, y en ese sentido también refleja un poco las prioridades en el uso del espacio y en los usos que le damos al espacio y en la manera en que decidimos construir el entorno, el espacio público en esta avenida. Eso es un aspecto interesante de 18 de julio que es el espacio de referencia de la ciudad. Si a alguien de Montevideo le preguntan cuál es la principal avenida de la ciudad, nadie dudaría en contestar que es esta. Es un espacio de referencia que refleja también
la imagen que queremos transmitir como ciudad y las prioridades que damos como ciudad. Se fueron ampliando los carriles de circulación cada vez más y achicando las veredas. También ha resultado cada vez más hostil para vivir en la parte céntrica de la ciudad. Un poco lo que nosotros planteamos, como el colectivo Ciudad Abierta también, del que formo parte, lo que planteamos es que necesitamos en este momento cambiar un poco la manera de pensar la ciudad. Esta avenida sin duda que sería un buen lugar para empezar con ese cambio porque es algo muy simbólico y algunos aspectos que sería importante, por ejemplo, sería rescatar, mejorar el espacio peatonal, mejorar el transporte público, que eso es otra agenda, pero que en la que nosotros también nos importa trabajar porque es una pieza clave de la ciudad y es una pieza clave de esta avenida también. Lo que queremos también es eso, como ciudades donde sea como más espontáneo, el espacio te invite a quedarte y el espacio te invite a interactuar entre la gente. Queremos construir eso y es algo que se puede hacer. Hubo muchos años donde si uno se preguntaba dónde podía encontrar a Tabaré Rivero, que no es tan ubicable por el tema de los teléfonos y esas cosas, y la conexión, venía a 18 y probablemente lo encontrara, ¿no, Tabaré? Sí, es así. Decían, ¿querés encontrarte con Tabaré? Camina por 18 de julio que lo vas a encontrar. Porque me crié toda la vida, desde los 2 años creo que me mudé con mis padres y mis tías a un edificio que queda al lado del Teatro del Galpón, pegadito. Y bueno, y después me tocó toda la vida transcurrirlo yendo atrás del IABA al liceo, a la escuela que quedaba por ahí, pero siempre en el barrio. Después me tocó hacer la EMAD, que quedaba también en ese momento en la Plaza Independencia, me iba a pie. O sea, tenía una relación sentimental, me mudaba un rato y volvía otra vez a la casa de mis tías cuando se acababa la relación sentimental o cuando no tenía comida. O sea, siempre, toda mi vida transcurrió caminando por estas calles, me llegué a conocer las vidrieras de memoria, porque aparte me encantaba de joven con un amigo, salía a hacer facha, que no tenía, a hacer facha por 18 de julio, ¿no? O sea, ir a meterse en las galerías, meterse en los bares, que estaba lleno de bares en aquella época. Pero te cuento una cosa también, me tocó vivir desde la ventana, que daba para 18 de julio, todas las revueltas estudiantiles antes de la dictadura, como los militares perseguían y le daban palazos a todos los estudiantes y a todos los manifestantes. ¿Cómo era el impacto de ver eso en tu ventana? Era muy fuerte, porque aparte mi familia no era una familia muy politizada. Y para mí ver eso era desgarrante, ver cómo pegaban palos de verdad y arremetían con los caballos. Entonces creo que de alguna manera me fue formando y me fue demostrando mis ideologías después, ¿no? Ver que el poder y la fuerza no conducen a nada. En los 70, a principios de los 70, capaz que en el 70 mismo o 69, porque yo recuerdo haber jugado en pleno 18 de julio, era todo barros, acá no había autos y jugaba al fútbol. Bajábamos con una pelota de cuero, de verdad, y jugábamos un partido. ¿En serio? Sí, en el medio, lo que ahora es ahí el asfalto. Ahí armábamos los gurises del apartamento. Éramos 7 u 8, bajábamos todos con una pelota, armábamos unos arcos y jugábamos unos partidos bárbaros, pero nos prohibían también, nos prohibían jugar. Pero todavía no había venido la dictadura y cuando se iban los prohibidores volvíamos a jugar otra vez. Habían cortado el tránsito por el 18 de julio. Ah, para ensancharlo. Para ensancharlo y hacer todo, que el asfalto sea más amplio. Y ahí fue que sacaron los árboles. Y ahí sacaron los árboles. No volvieron más. No volvieron más. Amo 18 de julio. Además me encanta la avenida, pero además me divierte. Es un lugar por donde me divierte mucho caminar. No todo el mundo. Le digo, vamos por 18. Y me dice, no, vamos a agarrar San José, Colonia. ¿Por qué? Vamos por 18, que a mí me gusta. No sé por qué me gusta. Creo porque me recuerda épocas de inconsciencia, de adolescencia, infancia y qué sé yo. Y me quedé agarrado a esa ternura que tenía esta ciudad en aquellos tiempos. Hay una canción tuya que se llama Un romancero, que empieza, su primera estrofa tiene 18 de julio. Tiene 18 de julio, sí. Esa canción es rarísima porque la compuse mucho antes de la Tabaré, probablemente en el 76 cuando tenía 19 años. Y es la canción que hoy por hoy más se escucha de la banda, o sea que
Son esas cosas rarísimas que tiene la canción, ¿no? Que uno de pronto hace una canción sin darse cuenta, inclusive no la iba a incluir en ningún disco, la puse por casualidad porque era una canción acústica en la época que estaba de moda el punk rock y no tenía nada que ver meter una canción acústica ahí. Y la hicimos igual y resulta que hoy por hoy es la canción más escuchada, ¿no? He cruzado 1000 inviernos bajo las lluvias de mi temporal, hasta que la primavera de su sonrisa me pudo besar. Ahora voy con mi guitarra por otra cuadra de la ciudad. 18 de julio, por cuántos sueños me viste vagar. Yo soy algo bohemio, no me gusta trabajar y prefiero descansar a cambio de perder el tiempo. No tengo propiedad privada, no tengo nada que comprar, pero tengo que cantar a mi amor otro verso. Inaugurado a principios del siglo XX, el London Paris es el ícono del furor comercial de 18 de julio. Su gran tienda por departamentos es legendaria y estuvo abierta durante 60 años. Cada sección estaba en un piso y había desde vestimenta hasta bazar, con productos de lujo importados desde Europa. En fin, esto de lo parisino y lo londinense, aquí en 18 de julio. Y después también, de alguna manera, fue protagonista de la siguiente iteración del furor comercial de la avenida, las galerías, con la Galería del London. En la misma época en que el London Paris cerraba sus puertas a principios de la década de 1960, la Caja Notarial llamaba a un concurso para construir un edificio que debía incluir oficinas, apartamentos de vivienda, un teatro y una galería comercial. El proyecto ganador tiene muchas virtudes, entre otras, en este edificio, en el edificio del notariado, se utilizó por primera vez una fachada autoportante y con cristales que enmarcó esta obra dentro de la arquitectura moderna de nuestro país. Ángelo, empecemos por el principio. ¿Hace cuántos años que estás acá? 47 años exactamente. Octubre de 75. Y hacía poquito que se había inaugurado el edificio y la galería y todo, ¿no? Sí, alrededor de 3 años anterior, o sea, al que nosotros nos instaláramos, como se había inaugurado la Galería del Notariado. ¿Y por qué eligieron este lugar?
Porque en realidad nos gustó mucho como en esa época la galería, el movimiento que había con todo el tema de los registros, los escribanos, todo eso, los gestores. Había un movimiento impresionante y además una galería que en realidad como hoy en día, a pesar de que pasaron muchos años, se mantiene muy bien, porque esto lo hizo Estudio 5, que en esa época era lo máximo. Los mármoles, por ejemplo, esos que están ahí, a mi izquierda, son italianos. Los vidrios son ingleses, que ahí dice, o sea, que está hecha con un nivel que por eso que a pesar de tantos años que han pasado, se mantiene muy bien. Pero todavía hoy en día la gente viene y pregunta, pero qué linda que está la peluquería, no la conocía, nunca había venido acá, hace poco que están, dice. Digo, no, una vida casi. Contanos un poco cómo es esta galería, cómo es estar acá. Bueno, o sea, ¿qué ves pasar, por ejemplo? ¿no? Claro, en realidad como lamentablemente todo lo que es el centro, bueno, con el tema de los shopping y todo eso, ha decaído la cantidad de gente. O sea, antes era un desfile de gente, especialmente cuando estaba la escalera mecánica, los gestores que trabajaban para los escribanos. Hablábamos de la escalera mecánica y de lo que representó para la gente, o sea, no solo para los montevideanos, para todo el que viniera por 18 durante todos los años que estuvo. ¿Cuándo se fue la escalera mecánica y por qué decidieron sacarla? Hace unos más o menos 2 años que la sacaron, pero anterior a eso había estado como 3 años o 4 parada. Pero claro, la escalera mecánica era la escalera mecánica. Era divino. Sí, era un paseo, Especialmente para esa época era un paseo. Lo que me decías que venían los niños Sí. del Liceo Francés que les enseñaban a usar la escalera mecánica acá. Usar la escalera mecánica, y de la escuela que está acá al lado también venía una maestra con ellos y le enseñaba el uso de la escalera mecánica. ¿Qué pensás de 18 de julio? Y bueno, me da, para los que conocimos de otra época, en realidad como me da pena verlo así hoy en día como está, que en realidad tendría que haber un removimiento, relanzamiento, como lo han anunciado muchas veces, pero lamentablemente no se ha podido llegar a dar, por ahora por lo menos, ¿no? Mira, estos kioscos, según yo estudié y tengo entendido, son del año 1912, que los trajo Valle y Ordóñez cuando la época de la huelga de canillitas. Entonces, para poder vender el diario El Día, trajo 12, de los cuales quedamos 6 o 7 nada más. ¿Y todos los puso por 18? No. Pocito Seguro había 2, creo que también por la zona del Paso Molino, si no estoy equivocado. Son parisinos, como sabe todo el mundo, nos regaló París. No siempre tuvo la misma estructura. Siempre se respetó el color, obviamente la forma, pero tenía una estructura diferente. Después, con el pasar de los años, se fue modificando, son 7. Tenemos el primero que es acá en 18 de Magallanes, después sigue la Esplanada con Silvia, en 18 de Gio, Plaza Cagancha, después tenemos en Fuente de Lis y después seguimos Plaza Independencia, que hay 2, y después tenemos en Plaza Zavala el 7º. No se puede modificar, nunca se le puede cambiar el color siempre se tiene que respetar. Antes me lo hacían, ahora lo tengo que mandar a hacer especialmente porque ya no existe. Se llama verde irlandés. Y la forma también del kiosco no se puede cambiar, es así, por algo es un patrimonio histórico. ¿Esto lo mantiene la Intendencia, lo mantiene cada uno de los dueños? Esto es una concesión de la Intendencia que lo tiene que mantener el concesionario. Mi abuelo logró la concesión en el año 1933. En ese momento un kiosco así entraba mucha plata, ¿no? Dejaba mucha ganancia. Y fíjate que solamente en venta de diarios vendían entre 100 y 200 diarios por día, más la parte de cigarrería y bueno, los juegos de quiniela también. ¿Y sos tercera generación entonces y hace 40 años que estás acá? Exacto. ¿Cómo fue cambiando la oferta de lo que ustedes vendían? Y con la tecnología los diarios empezaron a venderse cada vez menos. Nosotros incluso vendíamos el telégrafo de Paysandú, teníamos
la exclusividad acá en Montevideo y solo del diario El Telégrafo se vendían 100 diarios por día. Hace unos 8 años dejamos de venderlo porque ya no era redituable para el diario El Telégrafo enviarlo a Montevideo. No vendíamos más de 5 o 6 diarios, que por lo general eran clientes de toda la vida que lo venían a comprar. Y con la apertura de los shopping, digamos que fue un golpe de knockout para el centro. Después estuvo el cierre de la Honda, que también atraía mucha gente. No te olvides que lo que sale ahora de Tres Cruces salía acá, del kilómetro cero. Y bueno, nosotros nos tuvimos que ir adaptando también a las circunstancias. Claro. El 28, el 43 y el 50. Dale 50 pesos. ¿Y cómo es trabajar en un espacio tan pequeño? Es sentirse un japonés, porque en 1 metro cuadrado tenés que hacer maravillas. Uno se acostumbra. Uno ya, después de tanto tiempo, los espacios grandes te dan miedo. 40. Así como lo veo en un kiosquito que es muy chiquitito, es muy difícil de... Es muy difícil de administrar y de tener. Por más de que vos sos la dueña, es súper misaria. Pero a mí me gusta. Me gusta porque he conocido de todo y he hecho amigas y amigos de todo tipo de edades, de lo que se te ocurra. Son 17 años en este kiosco. Creo que no hay una sola persona de 18 que no me conozca. Mi hija siempre se ríe y dice, mamá, ¿por qué saludás a todo el mundo? Y me pasa que estás acá desde siempre. Uno de los grandes actores protagónicos de la avenida 18 de Julio es el Galpón. Aquí originalmente funcionó un cine, el Grand Palace. Le llevó años poder hacer la refacción y el reacondicionamiento de este edificio a la compañía teatral y trabajo de ellos mismos, de sus familias y aporte de la comunidad toda. Finalmente, en 1969, abrió la Sala 18 del Galpón. Pero lamentablemente la alegría no duró mucho tiempo porque en 1976 la dictadura clausuró este lugar, confiscó los bienes de la compañía y persiguió a sus integrantes. Algunos terminaron presos y otros se tuvieron que exiliar. Con la vuelta de la democracia en 1985 se le devolvió la Sala 18 a El Galpón. Ahí hubo otra reforma y se sumaron 2 salas más. Una de ellas lleva el nombre de uno de los fundadores de la compañía, Atahualpa del Chopo. Con su hijo Sergio vamos a hablar de El Galpón y de su relación abierta con la avenida. Sergio, empecemos por tus primeros recuerdos con este lugar, con este teatro. Y bueno, mis primeros recuerdos con El Galpón es de mi niñez, de venir todos los días a ensayos de obras dirigidas por mi viejo o de otros. Porque tu viejo vivía acá, básicamente. O sea, Y mi viejo venía todos los días, ¿viste? A ensayar o a ver ensayos de otros o de reuniones de comisiones que había, ¿viste? Artística, de economía, no sé, de todo. ¡Ven aquí conmigo, ¡Quietos! Y seguimos adelante, ¿eh? Seguimos adelante después de esto. Así que háganlo, ¿eh? Es teatro. Se refiere a cosas de la vida, pero no es la vida, es teatro. Claro que tienen la experiencia de la vida. Los que están aquí todos conocen esta situación. Y también tenés un recuerdo que une al Galpón con 18 y con tu casa, en realidad, ¿no? Con tu padre. Sí, bueno, nosotros vivíamos en Paraguay,
entre 18 y Colonia. Sí. Y en realidad, todos los días, la rutina mía era, tomaba la leche, ¿viste? Cuando volvía de la escuela, y nos veníamos caminando lentamente por 18 hasta acá, y nos volvíamos por 18 también, a las 11:30, 12 de la noche, al finalizar el ensayo, ahí un poco más apurados, y ahí nos encontrábamos con gente, ¿viste? Con amigos de él también, y bueno, ya la situación a partir del 68, 69, hasta el golpe, y post-golpe, bastante compleja, y bueno, y conversábamos, cayó en cana tenemos que juntarnos, la gente se organizaba. Tengo los mejores recuerdos porque fue una época muy lúdica, ¿viste? Era todo un juego. El teatro es un juego, ¿no? La ficción es un juego, y nosotros estábamos en medio con los vestuarios, la iluminación, las escenografías, entonces sí, recuerdo eso, de jugar, ¿viste? De jugar y ver eso, la interpretación de personajes que vos te creías, seguías. Y en esas conversaciones por 18 continuaba esas escenas, porque decíamos, bueno, viste acá, no resulta esa escena, la apuesta no está funcionando, tenemos que inventar algo, no sé qué. El galpón es como que se va hacia 18, eso es como histórico, ¿no? Hay una unidad porque, bueno, esta separación por puertas de vidrio da que en realidad se integre bastante la sala a la avenida, ¿viste? Entonces vos salís y ya estás ahí, ¿viste? Yo recuerdo varios espectáculos que terminaban en la calle también. Se salía y se terminaba en la calle. Y sí, todo lo que es marcha, y bueno, y una posición ideológica que tuvo siempre el galpón, de intervención en ciertas causas sociales, que sí, que lo integran también a la avenida, ni que hablar. Diferencial y beneficios para las compañeras y compañeros tercerizados. Mientras usted paga cada vez más por los medicamentos, el salario de las y los trabajadores no aumenta. ¿A dónde van las ganancias? Por nuestro salario. Llegamos al final de nuestro recorrido por 18 de julio. Y como dijimos al principio, este es el lugar que elegimos para encontrarnos, para manifestar nuestras alegrías y nuestros dolores, para dar los últimos adioses y para dar bienvenidas. Si abusamos el oído, tal vez podemos escuchar los ecos de los pasos, de las corridas, de las voces, de los gritos y de los silencios. Arocena. Ignacio Arocena. José Arpino. María Asunción Arpino. Raúl Corelli.